El sacerdote jesuita de origen español, Ignacio Ellacuría, nos heredó una profunda reflexión intelectual que se encuentra en distintos textos de carácter político, universitario, textos sobre derechos humanos y procesos de paz, que me parece que al día de hoy, como facilitadores de mecanismos alternativos de solución de controversias y procesos de paz, nos puede aportar muchísimos elementos de reflexión que enriquezcan nuestra práctica cotidiana. Ignacio Ellacuría desarrolló su pensamiento en el contexto histórico de la guerra civil en El Salvador entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Como catedrático y rector de la Universidad José Simeón Cañas en El Salvador, mejor conocida como la UCA en Latinoamérica, y como promotor de la construcción de la paz y la justicia social en El Salvador, dos temas fueron los que atravesaron todo su pensamiento filosófico y político desde la universidad: el respeto a los derechos humanos y la conformación de auténticos procesos de paz. Para Ignacio Ellacuría, estos dos aspectos eran los pilares desde los cuales se tenía que pensar y construir la paz en El Salvador. Para Ignacio Ellacuría, los derechos humanos tenían que pensarse, estudiarse y trabajar por ellos desde una perspectiva multidisciplinaria que nos permitiera comprenderlos como necesidades, como aspiraciones legítimas, como derechos positivos, como productos históricos, pero sobre todo como exigencias físicas y morales de una realidad histórica concreta. Para Ignacio Ellacuría era fundamental que la efectividad de los derechos humanos como condiciones estructurales de una vida digna se pensaran siempre desde la perspectiva de los pobres, de los oprimidos y de las personas que han sido silenciadas en la conformación de la historia oficial en los pueblos latinoamericanos. Para Ignacio Ellacuría, un paso fundamental en la efectividad de los derechos humanos era que se comenzara por recuperar el relato y las historias de todos aquellos que han sido oprimidos y puestos en condiciones de pobreza estructural en la historia de Latinoamérica. Solamente recuperando dichos relatos se iba a poder avanzar en conformar a los derechos humanos como condiciones estructurales de vida digna y como instrumentos efectivos para la construcción de la paz. En torno a los procesos de paz, José Sols Lucía, uno de los principales estudiosos del pensamiento de Ignacio Ellacuría, identifica 4 ejes fundamentales desde los cuales este pensador concibió lo que tenía que ser un auténtico proceso de paz. En primer lugar, para Ignacio Ellacuría era una tarea indispensable y necesaria que para abordar el conflicto se fuera a las causas profundas y estructurales del mismo. En segundo lugar, buscar que entre las partes, por principio, se diera el reconocimiento del otro como sujeto histórico. Tercero, recuperar y clarificar la importancia de los mediadores. Y cuarto, que todo proceso de paz debe siempre ir acompañado de una visión de justicia y de verdad. En relación al primer punto, que es ir a las causas estructurales y profundas de los conflictos, precisamente en medio de la guerra civil en El Salvador entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Ignacio Ellacuría comprendía que una de las tareas fundamentales que se tenía que realizar al momento de iniciar el diálogo para resolver el conflicto era ir a las causas profundas y estructurales del mismo. Es decir, se tenían que desentrañar los procesos históricos que habían dado lugar
a dicho conflicto en Latinoamérica, y solamente revelando dichos procesos históricos era como si iban a poder identificar todas aquellas causas de desigualdad estructural a nivel económico, político, social y cultural. Esto para Ellacuría iba a permitir comprender que las manifestaciones de la violencia son formas en que se busca reequilibrar de forma torpe un desequilibrio histórico. Y es que para Ellacuría precisamente la violencia es esa manifestación externa que nos indica que algo en el organismo está enfermo, que algo trata de defenderse, de reacomodarse, pero ese reacomodo, como bien señala Ellacuría, se da de forma equivocada, de forma torpe, pero finalmente nos indica la presencia de un desequilibrio histórico que debe de ser identificado. Entonces realmente, para poder dar las soluciones y el acompañamiento adecuado para resolver de raíz dicho conflicto. Para Ellacuría era esencial realizar esta labor, porque de otra manera podíamos caer en lo que él concebía que era una paz superficial, o, como él la llamaba, un silencio de las armas. Un silencio de las armas donde se consiguiera un acuerdo de paz superficial, como comento, pero en el que corriéramos el riesgo de que las manifestaciones de la violencia regresaran cíclicamente si no se atendían de raíz estas causas estructurales y profundas. Para Ignacio Ellacuría, ser facilitador de procesos de paz implicaba dos quehaceres fundamentales. Uno, identificar estas causas estructurales y profundas que nos permitieran identificar dicho desequilibrio histórico. Y segundo, una vez identificando dicho desequilibrio histórico, buscar las verdaderas estrategias estructurales y habituales que permitieran acabar de manera definitiva con el conflicto, para evitar que la violencia regresara de forma cíclica. Otro de los elementos que Ignacio Ellacuría considera esenciales es consolidar y conformar un espacio de diálogo donde se dé el reconocimiento del otro como sujeto histórico. Y es que precisamente en este contexto de la guerra civil en El Salvador, cuando Ignacio Ellacuría precisamente identificaba por una parte la posición del gobierno salvadoreño y por la otra la posición del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en ambos frentes Ignacio Ellacuría por una parte veía cómo el gobierno concebía al Frente Farabundo Martí como aquellos agresores a la nación salvadoreña, y por la otra al Frente Farabundo Martí como aquellos que se autoproclamaban como defensores frente al opresor que representaba el gobierno salvadoreño. Y frente a dicha polarización, Ignacio Ellacuría comprendió muy bien que suele suceder que en un conflicto las partes desde sus posiciones tiendan a dos situaciones. La primera, a totalizar su posición, y la otra, a polarizarla, de tal manera que dividan a la realidad en un nosotros y ellos, donde al otro se le cargue de estereotipos, etiquetas, estigmatizaciones que impidan en principio reconocerlo como un sujeto histórico portador de una historia y un relato que requiere ser escuchado. José Sols Lucía recupera esta misma situación de polarización y de totalización que viven las partes en el conflicto para analizar
otros contextos históricos similares, como es el caso del pueblo de Israel, que hasta 1948 es concebido como sujeto jurídico e histórico, y desde ahí se puede empezar a concebir un proceso de paz profunda, o también lo que venía sucediendo entre el gobierno vasco y el grupo del ETA, donde este último era concebido desde el gobierno vasco como un grupo de delincuentes fuera de la ley, y precisamente desde la perspectiva de Ignacio Ellacuría, para sentarse a dialogar en estos procesos de paz donde sobre el otro pueden caer estigmatizaciones, etiquetas y estereotipos, era en principio fundamental depurar dichas etiquetas y estereotipos y recuperar al otro como ese sujeto histórico con el que estoy dispuesto a dialogar y a recuperar su relato. Otro de los aspectos fundamentales que consideraba Ellacuría era depurar y clarificar el auténtico papel de los mediadores. Y es que para Ignacio Ellacuría, como repito, dentro de este contexto de una cruda guerra civil entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, era importante concebir el papel de estos mediadores no como figuras ajenas a las partes en el conflicto, sino como una figura perteneciente a ambas partes. De tal manera que de forma esquemática, si concebimos al conflicto como aquel espacio donde encontramos a una parte en la posición A y a otra parte en la posición B, por principio para Ellacuría era importante reconocer, como repito, entender que la realidad es mucho más compleja que dicha polarización, y que donde pueden identificarse en principio solamente dos partes, puede haber muchas más. Pero que el mediador debe de ser aquel agente que se sitúe como perteneciente a todas las partes en el conflicto. De tal manera que por principio, si lo visualizamos desde las distintas posiciones en que el mediador es perteneciente, Ellacuría proponía visualizar al mediador como esa figura perteneciente a todas las partes, y que, como repito, eso le daba un respeto y una legitimidad, y le permitía ayudar a la parte A a encontrar una manera distinta de ser A que encajara con B, y a B le ayudaba a encontrar una manera distinta de ser B, de concebirse como B, y poder armonizar con la otra parte, con A. De tal forma que para Ellacuría el mediador simbolizaba aquel futuro posible donde las partes en el conflicto podían ver un futuro donde se reconciliaran y pudieran volver a convivir. Por último, para Ellacuría era fundamental que un proceso de paz siempre fuera acompañado de la verdad y de la justicia. Para Ellacuría era esencial que la verdad no se entendiera como una verdad dogmática o un mecanismo de imposición. Para Ellacuría la verdad era irnos acercando a la paz a través de los datos históricos y concretos de la realidad histórica. Para Ignacio Ellacuría la verdad era conocer qué está pasando y qué fue lo que pasó, pero repito, con un estricto apego y respeto a la realidad histórica desde datos precisos y verificables. Y por la otra, para Ignacio Ellacuría solamente la paz era posible en una tierra donde se construyeran condiciones de justicia social, es decir, condiciones de respeto a los derechos humanos como condiciones estructurales y habituales que dieran a las personas una vida digna. Solamente, como repito, desde el respeto a la verdad y el camino a la justicia social,
para Ellacuría era posible concebir una paz verdadera y no solamente, como él decía, un silencio de las armas. Ahora bien, la vida de Ignacio Ellacuría no solamente es una vida encaminada al pensamiento y a la acción encerradas en la academia. Es una vida que estuvo dispuesta a trabajar por la justicia y la paz, asumiendo los oprobios, los menosprecios, el riesgo por poner en peligro la misma integridad física y la vida, como lo demuestra el que finalmente ese testimonio de él lo lleva a la muerte junto con 5 compañeros jesuitas y 2 mujeres que los ayudaban en su comunidad en la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Y finalmente la muerte de Ignacio Ellacuría y de sus compañeros en la comunidad jesuita es un parteaguas para que comience a trabajarse por la paz definitiva en El Salvador. A Ignacio Ellacuría no le toca ver el fruto de sus reflexiones y de su acción. Sin embargo, nos deja como legado una vida congruente con dichos valores, que nos enseña que si al día de hoy estamos dispuestos a trabajar por la justicia social y por la paz, también debemos de estar conscientes de que dicho camino no va a estar exento de oprobios, de menosprecios, de cuestionamientos, como lo estuvo su vida misma. Pero algo que caracterizó precisamente la vida de Ignacio Ellacuría es que acompañó su reflexión filosófica, su acción en la cátedra, en los espacios políticos, siempre estuvo acompañada de una profunda fe en la humanidad. Y si al día de hoy, como trabajadores en beneficio de la paz y de la justicia, en algún momento pasamos por momentos de oprobios, de burlas, de menosprecios, me parece que la vida de Ignacio Ellacuría nos puede brindar una gran inspiración, porque fue un hombre que pasó por lo mismo, incluso al grado de llegar al martirio, pero nunca lo abandonó su trabajo intelectual y político, esa profunda fe en la humanidad que fue manifestación de amor y de servicio a lo largo de toda su vida. Entonces creo que la vida de Ignacio Ellacuría nos deja una profunda enseñanza, como repito, no solamente de pensamiento, sino de vida congruente, que al día de hoy nos puede iluminar muchísimo. Fue un hombre cuyo pensamiento siempre estuvo orientado por la brújula de la utopía, pero como filósofo siempre tuvo como punto de partida la realidad histórica. Y creo que esos dos son 2 ejes desde los cuales al día de hoy se mueve nuestro pensamiento como facilitadores de paz. Por una parte, estar impulsados por la utopía, pero por la otra, nunca olvidar la realidad histórica de la que partimos. Y como bien señalaba Ellacuría, siempre partir de la perspectiva de los pobres, los oprimidos y los silenciados. Espero que este espacio de reflexión sea de utilidad y enriquecimiento para todos ustedes. Los invito, si es que les gustan estas cápsulas, estos espacios que voy construyendo, a que se inscriban a mi canal llamado Reflexión Filosófica, Política y Restaurativa por su servidor Michel Ramírez Maldonado, que soy facilitador de mecanismos alternativos y prácticas restaurativas en el ámbito privado y público, y soy maestro de filosofía y ciencias sociales. Y me gusta, como lo repito, hacer un espacio de reflexión donde podamos vincular ambos aspectos de mi formación en beneficio de ir construyendo una comunidad rica en reflexión en torno
a nuestro desempeño profesional como trabajadores de la paz. Muchísimas gracias.